Vale, vamos a empezar con el tobillo y el pie. Pinceladas, realmente no cambia nada de todo lo que hemos visto, porque en realidad ya es lo mismo. Si sabes la anatomía y sabes la patología, la forma de infiltrar al final es exactamente lo mismo en todo. Bien, empezamos en tobillo. Las vías de abordaje para el tobillo aquí sí son generalmente, a diferencia del codo, bien medial y lateral. Ya sabéis que tenemos la estructura tendinosa en la parte anterior, tibial anterior, extensor del primer dedo y extensor de los dedos, con lo cual vamos a ir o bien medial o bien lateral a través de los recesos anteriores. Con la ventaja además adicional que tenemos de que en este caso el receso es muy lateral, con lo cual aunque nosotros queramos, no hace falta siquiera ir directamente al receso anterior, como vemos en este caso, porque si inyectamos sobre los recesos laterales, es decir, sobre el receso lateral, automáticamente y por efecto de la comunicación que tiene el receso lateral con el receso anterior, tanto en la parte medial como en la parte lateral, vamos a abordar el tobillo. Con lo cual, directamente ir al receso en ligera extensión y chocando contra el astrágalo en cualquiera de sus partes, vamos a poder tener fácilmente la infiltración. Podemos hacerlo en eje largo y podemos controlarlo en eje corto, hacerlo incluso en eje corto y controlarlo luego en el eje largo o únicamente en el eje corto. Ya veis, aquí estamos en el eje corto, controlamos la aguja en profundidad y hacemos la infiltración en el eje corto desde la misma vía, es decir, no tiene mayor misterio, siempre en el tobillo, insisto, vía medial, vía lateral, es relativamente sencillo. Parte posterior es algo más complicado y es un proceso relativamente frecuente de patología, la cola de astrágalo, sobre todo en esta zona de la suprastagalina posterior, donde muy frecuentemente el tendón del flexor del alucis puede tener cierto compromiso. Aquí muy importante hacer la exploración en extensión. Ya veis que tenemos que sacar, en este caso, una patología directamente asociada con el astrágalo en parte posterior. Tenemos que hacer la infiltración en extensión completa precisamente para sacar la cola del astrágalo de la parte posterior. La vía de acceso también es compleja en esta zona para infiltraciones del ostrigonum y ecográficamente vamos a poder hacerlo prácticamente solo en el eje corto. Para hacerlo en el eje corto, lo mejor es buscar referencias ecográficas, es decir, nos situamos directamente en profundidad, posicionamos la infiltración exactamente en la mitad de la sonda, dirigimos al primer dedo del pie hasta chocar el hueso y controlamos en el eje corto que estamos en el receso posterior, en la suprastagalina posterior, que es donde nosotros vamos a hacer nuestra infiltración. Aquí sí utilizamos generalmente más frecuentemente el eje corto porque es mucho más sencillo. Tengo que controlar únicamente que yo tengo la aguja directamente chocando con el astrágalo y aquí es donde hago yo mi infiltración, generalmente desde lateral. Existe la posibilidad también de hacerlo en el eje largo, pero tendrías que poner la sonda en el eje largo sobre el flexor del primer dedo, visualizar el flexor del primer dedo en movimiento y una vez que lo tienes desde el abordaje lateral, intentar confluir desde aquí a la propia sonda. Es más complicado el eje largo, realmente es mucho más cómodo el eje corto. Insisto, siempre teniendo en cuenta o teniendo control de la aguja en profundidad, ya veis el tendón de Aquiles, la grasa de Cajer, el flexor de la alucis en profundidad, calcáneo en profundidad, poner en la suprastagalina posterior es una de las infiltraciones probablemente más agradecidas. Bursa retrotendinosa, es decir, retroaquilia en este caso. Mucho cuidado en estos procesos generalmente de tendinopatía mecánica. Ya veis el tendón de Aquiles cómo choca en la parte posterior y produce en la parte más profunda del tendón una alteración inflamatoria. A veces acompaña de una bursitis en la zona de la bursa retrocalcánea. Cuidado aquí cuando infiltremos, que tenemos que tener la seguridad completa de que el tendón de Aquiles está intacto, porque si no, de cualquier manera vamos a poder penetrar y tenemos muchos casos donde se producen roturas de la propia placa más profunda del Aquiles y puede llegar a infiltrar el tendón de Aquiles y tener un problema de cierto riesgo. Generalmente aquí hacemos igual que hemos hecho en el tendón rotuliano, en ciertas tenotomías podíamos infiltrar, insisto, la bursa retrocalcánea, la veríamos generalmente en el eje largo, controlamos que estamos en la bursa, en el eje corto e infiltramos. Insisto que se asocia muchas veces con roturas tendinosas. Aquí en estos casos hacer infiltraciones es muy peligroso. Ya vemos cómo estas
roturas a veces se extienden incluso hasta la inserción del calcáneo. Nos podemos imaginar que si infiltramos la bursa retrocalcánea en esta zona, a través de los poros que tiene la propia comunicación con la rotura tendinosa, podemos producir roturas tendinosas. Y vemos aquí imágenes de estas características, una tendinopatía de Hacklund que le hemos hecho en osteotomía, y vemos esta rotura profunda del tendón de Aquiles. Os digo, la comunicación tan frecuente entre las roturas tendinosas y la bursitis retrocalcánea, las tendinopatías de Hacklund. Mucho cuidado con infiltraciones bursales, especialmente si vemos zonas de roturas tendinosas. A veces el problema no es tanto la tendinopatía mecánica de la superficie profunda del tendón de Aquiles en su choque contra la porción más superior del calcáneo, sino en calcificaciones en procesos puramente asociados a la entesopatía. Este es un proceso totalmente diferente al Hacklund. Aquí lo que estamos hablando es de una entesopatía calcificante que a veces se puede asociar o no, pero aquí el problema más que en la bursa retrocalcánea es en la bursa retroaquilia. Ahí podemos hacer infiltraciones de la bursa retroaquilia, aquí ya con más seguridad, pero siempre teniendo en cuenta que la medicación que vamos a utilizar aquí no debería ser triacinolona, porque estamos en una zona muy superficial y utilizaríamos más betametasona, que es relativamente agradecida. Infiltraciones aquí en esta bursa ya más retroaquilea, en zona más superficial, que suelen ser cuando tenemos inflamación bursal relativamente agradecidas. Tendinopatías aquíleas también se está haciendo muy parecido a lo que hacemos en el rotuliano, desbridamientos de la grasa de Käger. Ya veis cómo estamos ya aquí manejando sistemas de sonocirugía donde estamos con un desbridamiento de la porción puramente grasa y desbridamientos de la porción grasa a nivel distal. Controlamos con ecografía el motor y controlamos con visión endoscópica directamente el motor. A veces ayuda más incluso la ecografía que lo que es la visión directa endoscópica. Son combinaciones ya de sistemas que cada vez se empezarán a utilizar más. Fascia plantar, aquí siempre la discusión es infiltro dentro, infiltro fuera. Yo suelo infiltrar dentro porque realmente el riesgo de que se me rompa la fascia no me preocupa tanto, se lo advierto al paciente, con lo cual soy más de infiltración de dentro porque de cualquier manera casi siempre acaba saliendo el líquido a la superficie de la propia inserción fascial. Generalmente la infiltración desde medial se puede infiltrar, insisto, perifascial, pero yo soy personalmente, y es un tema ya de criterio personal, más de infiltración dentro y suele ser relativamente agradecido. El problema que se plantea aquí es, ya veis que cuando infiltro dentro incluso se me despista y va directamente a la superficie de la propia fascia, sobre todo cuando no hay una degeneración y la fascia es relativamente potente. Muy importante no infiltrar en la grasa, que es realmente lo más importante para no hacer una atrofia grasa, ¿no? El Morton, después de la infiltración, esta es la maniobra de infiltración clásica, en posición superior, el Morton infiltrado desde plantar, viendo la aguja e infiltrando directamente en la zona neuromatosa entre los dos dedos y llegando al nervio. Esta es las pinceladas del tobillo,